Hola mis amigos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos un nuevo video aquí en Zona Quantum y en esta ocasión les voy a traer un plugin muy especial para mis amigos que utilizan la herramienta de Adobe After Effects que se llama Loop Flow. Este tipo de plugin lo que hace es darle movimiento a ciertas áreas de la imagen, ¿no? Ya sea que por ejemplo tengan olas del mar, cataratas, humo, fuego, etc. Le podemos dar movimiento manteniendo el resto de la foto de manera estática como comúnmente, ¿no? Pero dándole este sello y este toque característico que hace Loop Flow, darle este tipo de movimiento. Así que mis amigos, sin nada más que decirles, acompáñenme a ver este video. Bueno, lo que voy a hacer primero es ejecutar la herramienta de Adobe After Effects. Tenemos aquí ya la interfaz abierto, le vamos a dar nuevo proyecto, nueva composición y le vamos a dejar conforme está la configuración y le damos en OK. Aquí vamos a abrir una imagen para darle movimiento. En este caso yo voy a utilizar la foto de este surfista, ya que como tiene las olas del mar del fondo, es ideal para darle este tipo de movimiento. Lo voy a agrandar, lo voy a escalar un poco para que se pueda ver mejor en la imagen. Muy bien. Como ven, este tipo de fotografía, como son olas, generalmente las olas obviamente tienen movimiento en la vida real, ¿no? Lo que yo voy a hacer es darle movimiento a toda esta región delantera de la ola, de la imagen. Todo esto que está en primer plano. Y en el plano del fondo, lo que está desenfocado, le voy a dejar quieto para que haya esas características de este tipo de fotografía con Loop Flow. El surfista obviamente que le vamos a dejar quieto también, si no se va a ver muy distorsionado. Pero lo que vamos a hacer es darle movimiento a la ola. Así que vamos a ir por ejemplo a Effects y buscamos Loop Flow. Aquí lo tenemos, la arrastramos a la foto y vemos que se abre las características de este tipo de extensión. Muy bien, acá bajamos y vemos muy bien. Vamos a seleccionar la herramienta de pluma. Y bueno, primero lo voy a arrastrar acá un poco para poder ver. Ya. Tengo la herramienta de pluma y lo que voy a hacer primero es iniciar el recorrido por el borde de la ola para poder tomarle lo que es el movimiento. Seguimos todo el contorno. Es simple, nada más. No se olviden mis amigos en suscribirse en el canal. Y vamos a llegar a la meta de los 5000. Tenemos mucha sorpresa para ustedes. Y todo esto se debe gracias a sus preferencias, a sus visualizaciones, a sus recomendaciones que siempre nos hacen y mucho más. No se olviden también en darle like y comentar todos nuestros videos. Bien, miren, acá ya tengo más o menos lo que es el recorrido. Lo voy a continuar por acá. A ver. Ya, allí. Este es el primer recorrido que tenemos con respecto a los nodos. Lo voy a subir un poco. A ver, en 33. Ya ahí lo voy a dejar. Y le voy a dar el otro contorno. Recuerden que ustedes son libres de poder manejar este tipo de edición. La creatividad aquí es lo que manda primero, pero siempre hay que seguir, por ejemplo, los contrastes de los bordes. Seguimos y hasta allí lo voy a dejar. Una vez hecho eso, nos vamos, por ejemplo, aquí ya vemos que se activaron las máscaras. Tenemos la máscara 1 color amarillo y la máscara 2 color rosadito. Y nos vamos aquí mismo en Loop Flow, en máscaras también, donde dice None, lo vamos a poner en máscara 1 y en máscara 2, en máscara 2 obviamente. Una vez hecho esto, lo vamos a agrandar un poco, le vamos a dar en reproducir y vemos que ya está tomando la forma del movimiento, pero hay ciertos detalles que vamos a mejorar, como por ejemplo si vemos en este lado que no... Por ejemplo, si vemos en este lado, no tiene movimiento. Aquí sale también sin movimiento, un poco difuminado. Acá también y acá también. Eso se puede arreglar sin ningún problema aquí mismo con el mismo plugin. Así que vamos a ello. Primero vamos a ir
a desaparecer el fondo para ver cuáles son los detalles que nosotros vamos a querer editar. Luego nos vamos aquí a la herramienta de alfa, vamos a mover estos nodos y por ejemplo si muevo este nodo de aquí, vemos que por acá se mueve. Ese es el degradado. Por ejemplo, si yo lo dejo ahí, el movimiento se va a ver muy cortado y no se va a ver muy natural, ¿ve? ¿Lo ven? No es recomendable, no se ve natural, se ve muy feo. Vamos a darle lo que es el degradado para que tenga ya esa naturalidad correspondiente a los degradados. Y lo voy a dejar allí. Luego, a ver, nos vamos. Este es para la punta, lo dejamos allí, ya un poco de degradado. Bajamos por acá. Y eso lo vamos a poner por aquí. Y esta es la parte de arriba por acá. No lo voy a dejar muy marcado también porque si no se va a ver como lo anterior. Pero por ejemplo aún me queda un poco de oscuro por acá, ¿no? Pero eso lo podemos también manejar con el movimiento de los nodos. Voy a seleccionar la máscara 2. Lo voy a arrastrar un poco para acá. Y vemos que ya cogió el fondo. Y esto también lo voy a subir por acá. Acá voy a agregar un nodo más. Como les digo, ustedes son libres de poder editarlo a sus gustos. Depende también cómo está compuesta la imagen, cómo está compuesta en este caso la ola que van a hacer. No solamente pueden ser olas, pueden hacer la foto que ustedes deseen. Yo le voy a dejar allí y vamos a darle en reproducir a ver qué tal quedó. Muy bien, tenemos este resultado, aún falta por mover aquí un poco más. Y vemos que por acá también ya mejoró un poco, acá también falta arreglar un poco más. Solamente falta arreglar un poco de esta parte para que se vea un poquito más natural lo que es el movimiento de las olas. Vamos a desaparecer el fondo. Y por ejemplo la máscara 1 yo quiero moverlo todo. Por ejemplo lo muevo allí. Ya lo muevo allí. Y la máscara 2 también lo quiero mover, pero lo movería allí. Movería allí y movemos estos nodos. Por ejemplo acá puedo continuar con un nodo más para poder darle la vuelta. Y acá normal puede darle la vuelta. Muy bien. Vamos a darle en reproducir. Y vemos que ya está mucho mejor. Vemos el recorrer de las olas. Vemos que esta ola del fondo, que está en este caso desenfocado, queda quieto. Solamente le voy a dar movimiento a este plano como le acabo de indicar, ¿no? A la ola delantera. Pero vemos que está solamente desde acá, ¿no? El movimiento. Pero yo quiero darle también todo esto para que se vea mejor. Así que no hay ningún problema. Le vamos a poner más nodos. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar la imagen. Seleccionamos la herramienta de pluma, de pincel. Y vamos a comenzar a marcar por acá. Así. Y luego seleccionamos, deseleccionamos de nuevo todo y elegimos nuevamente la herramienta pluma. Y nos vamos así. Ya, muy bien. Hacemos lo siguiente, de nuevo duplicamos el Loop Flow 2, seleccionamos aquí máscara 1 y como esto es una copia de las nuevas dos máscaras que hemos hecho, vamos a poner máscara 3 y al otro máscara 4. Acá tenemos 1, 2, 3 y 4. Una vez hecho eso lo vamos a reproducir para ver qué tal quedó. Y vemos que tiene ese efecto. También podemos modificarlo para que el agua corra desde pegado de la tabla. Lo vamos a hacer en este momento. Vamos a desaparecer el fondo. Aquí solamente voy a seleccionar la máscara 3 y lo voy a arrastrar hacia arriba. Aquí está la tabla y lo voy a poner
allí. Y en la máscara 4 solamente voy a manejar los nodos. Por ejemplo, aquí no tiene ningún degradado, le vamos a degradar. Nos vamos a la misma herramienta de alfa. Y movemos aquí. Y allí le damos el degradado. Activamos el fondo y damos reproducir. ¿Vieron? Le voy a agrandar un poco más al 50%. Y ese es el resultado. Solamente se mueve la ola que está en el primer plano. Las olas del fondo no lo voy a mover para darle ese efecto. Y al surfista también lo voy a dejar quieto. Pero esa es la idea, ese es el concepto que quería darle. Obviamente que ustedes pueden elegir cualquier foto, cualquier tipo de composición y editarlo a su manera. Pero aquí lo que les estoy mostrando es cómo utilizar esta herramienta de Loop Flow. Por ejemplo, yo tengo dos grupos de máscaras, un grupo compuesto por el 1 y 2 y el otro por el 3 y 4. El 1 y 2 está compuesto, por ejemplo, por esta ola. Perdón, por esta composición, por estos nodos. Le voy a desaparecer el fondo. Le voy a desaparecer el fondo. Y la máscara 1 está compuesto por los nodos amarillos y los nodos rosaditos, que comprenden en el movimiento de esta parte de la región de la foto, que vendría a ser en este caso ya la cresta de la ola. Pero por ejemplo, yo quiero darle que la cresta de la ola pero por ejemplo, como la cresta de la ola es un poco naturalmente es un poco más rápido, va en caída más rápida, quiero darle un poquito más de movimiento a comparación de la ola que se va formando desde abajo. Y en eso, ¿dónde lo hacemos? Lo hacemos aquí, por ejemplo. Nos vamos a Loop Flow 1, que corresponde a la máscara 1. Vamos a levantar alfa y nos vamos en animación. En animación vamos a Animation Move on the Part, que está en 20%. Y yo lo voy a aumentar un poco exagerado para que vean la diferencia. Lo voy a aumentar en 80 ya. Solo para que vean la diferencia en cómo se va a mover. ¿Vieron? La parte de abajo se mueve normal, como está en el tiempo normal. Y la parte de arriba se mueve muy rápido. Le vamos a dar un movimiento ligeramente un poco más rápido. Esto está en 20, le vamos a dar en 35, en 32. Le damos en reproducir. Y vemos allí la diferencia, ¿no? Abajo se mueve un poquito más lento y conforme va subiendo y cayendo se mueve más rápido. Como es naturalmente con las olas, ¿no? En la naturaleza. Esta es la idea, mis amigos. Esa es la forma en cómo le estoy mostrando para utilizar esta herramienta de Loop Flow. Puede hacer mucha creatividad con esto, ojo. Pueden dar movimiento, por ejemplo, a fuegos, dar movimiento a cataratas de mar, a viento, etcétera. Un montón de ideas que solo a los creativos se le ocurriría hacer, ¿no? Así que, mis amigos, acá voy a editar otras imágenes. Lo voy a dejar también que corra rápido el video para que vean más o menos cómo se va manejando con diferentes tipos de fotografía.
fue en cómo editar con este tipo de plugin de Loopflow. Es un plugin relativamente nuevo, ya se venía utilizando hace unos años, pero se está poniendo con más fuerza, con más punche a comienzo de este año. Pues en este caso, ¿por qué? Porque le da una composición distinta a la convencional, ¿no? Movimientos dentro de imágenes estáticas, que generalmente no lo tienen ni los videos, ni no lo tienen tampoco las fotografías convencionales. Así que mis amigos, si tienen cualquier tipo de duda, consulta, no olviden en escribirnos abajo en los comentarios. Así que mis amigos, sin nada más que decirles, nos vemos hasta el próximo video.